A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando esta niña nació, ya su padre la había abandonado, a ella y a su madre. Y eso solo era el principio de todo lo que después hubo de llegar. Poco después, aquella madre perdió la razón, y el destino de aquella niña llamada Norma fue un peregrinar sin descanso entre distintos hogares y orfanatos. Al final, nada que pudiera sorprender. Experiencias traumáticas. Y al llegar a la adolescencia, un matrimonio sin final feliz. Pero de repente, alguien se fijó en ella y apareció en algunas fotos luciendo traje de baño y enseguida dio el salto a la pantalla del cine. Entonces le exigieron que cambiara el color del cabello y el nombre. Su cabello era rubio platinado. Su nombre era Marilyn Monroe. Y aquella niña huérfana y maltratada se convirtió de golpe en el más poderoso símbolo sexual del siglo XX. Y ante aquella rubia, que ni siquiera tenía nombre en las películas en las que actuaba, se rindieron desde escritores hasta presidentes. Pero detrás de aquella mujer exitosa y arrolladora, había más de una tragedia emocional que el mundo no sospechaba. Y era una tragedia que a Hollywood no le importaba. Para aplacar sus angustias e inseguridades, Marilyn Monroe acudía a excesos de alcohol y barbitúricos. Pero su final es otra historia. Hoy recordamos que Marilyn Monroe, el símbolo sexual más poderoso del siglo XX y un caso humano conmovedor, estaba naciendo un día como hoy, 1 de junio de 1926. Y le deseamos un día feliz, sin cámaras, sin falsas poses, sin luces ni autógrafos, sin cabellos rubios, sin conjuras ni barbitúricos, en medio del silencio sin fin. Feliz cumpleaños, en este 1 de junio, a Norma Jean Becker, más conocida como Marilyn Monroe. Las principales noticias del día. Titulares. Carlos Pollitt se quedó con el abogado experto en delitos de cuello blanco. Marisol Andrade renunció al Servicio de Rentas Internas y Lazo pone a Francisco Briones como reemplazo. Fiscalía declaró en emergencia al sistema de protección a víctimas y testigos. Federación Médica advierte con movilizaciones por crisis en hospitales. En el segmento de opinión, la explotación de los recursos naturales no renovables y el Día del Niño. En política internacional, controversial visita. Los editoriales serán de Talía Flores, tumbar a Guillermo Lasso, una apuesta insolente y perversa. Hernán Pérez Luz, el precio del olvido. Roberto Aguilar, el gobierno cura el terror con cifras. Noticias del día. Carlos Pollitt se quedó con el abogado experto en delitos de cuello blanco. Experto en delitos de cuello blanco como el lavado de activos, el abogado Howard Schreckmick será quien defienda al excontralor del Estado Carlos Pollitt Fagioni, procesado en Miami y quien goza de libertad bajo fianza. Así consta en los documentos judiciales del caso, luego de la presentación de Pollitt, de 71 años, en el juzgado el pasado viernes 27 de mayo. La audiencia duró apenas un minuto y contó con un intérprete. Se le leyó la acusación, Pollitt se declaró no culpable y solicitó un juicio con jurados y que los fiscales comiencen a presentarles las pruebas que tienen en su contra.
En 2 semanas, que corren desde el viernes anterior, los fiscales deberán iniciar el proceso de descubrimiento de pruebas que pueden ser documentos, registros financieros, grabaciones, correos electrónicos u comunicaciones, entre otros. Estas pruebas solo las conocerá la defensa de Pollitt, acusado de 6 delitos relacionados con el supuesto lavado de activos y una supuesta participación en la compraventa de propiedades privadas derivadas de actividades ilícitas. De acuerdo con la regulación sobre la revelación de pruebas, los fiscales pueden pedir en algunos casos que la presentación de algunas se difiera o se niegue. Sin embargo, la jueza Jacqueline Becerra insistió en que ambas partes actúen de buena fe en esta etapa del proceso. El proceso contra el excontralor dependerá de las pruebas que tenga la Fiscalía estadounidense en su contra. En la acusación se mencionó el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht y los contratos con Seguros Sucre. Marisol Andrade renunció al SRI y Lasso pone a Francisco Briones como reemplazo. La mañana del 30 de mayo del 2022, Marisol Andrade anunció a través de su cuenta de Twitter que presentó su renuncia al cargo de directora de Servicios de Rentas Internas, SRI. En su carta de renuncia, con fecha del pasado viernes 27 de mayo del 2022, Andrade recalcó que se cumplieron de manera exitosa todos los procesos para que queden operativos los convenios de intercambio de información con instancias como el Foro de Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. A través de este convenio, Ecuador ya recibió información de más de 44,000 cuentas bancarias localizadas en más de 43 países, pero de propiedad de residentes nacionales. Además, ahora el exfuncionaria también recordó que deja encaminado el convenio de intercambio con Estados Unidos. En ese caso, la completa vigencia de este instrumento para la lucha contra la evasión de impuestos depende de que la Asamblea convoque a una sesión plenaria para dar su aprobación. Asimismo, Andrade resaltó que la recaudación está en franco ascenso desde mediados del 2021 y afirmó que, aparte de la reactivación económica, los otros 2 factores que propiciaron esos resultados fueron el establecimiento de la unidad de graves contribuyentes y las acciones de cobro que lograron recuperar más de $700 millones. A pesar de esos logros exhibidos por el exdirectora del SRI, el presidente Guillermo Lasso ya tenía en la mira un cambio en la administración tributaria para su segundo año en el poder. Por eso, el reemplazo confirmado para Andrade es Francisco Briones, quien actualmente es subsecretario general del gabinete de la presidencia. Fiscalía declaró en emergencia el sistema de protección a víctimas y testigos. La Fiscalía General del Estado del Ecuador declaró en emergencia el sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes de procesos penales que han sufrido amenazas o que su vida está en riesgo. Actualmente el sistema vive una crisis por el permanente recorte presupuestario que empezó en 2015 y la falta de personal policial. Según la Fiscalía, para proteger a 1.100 personas en riesgo, al momento solo cuentan con 119 agentes a escala nacional. En una carta enviada el 27 de mayo de 2022, la fiscal general Diana Salazar solicita atención urgente a los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Economía y Finanzas, Simón Cueva. En la misiva, la Fiscalía informa que la entidad se ve obligada a declarar en emergencia financiera al sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal. La entidad pide que de manera urgente e inmediata se incremente el personal policial, equipamiento, medios logísticos, así como el presupuesto que es destinado para la protección y la asistencia a las víctimas y los testigos. La Fiscalía solicita al gobierno que al menos se destinen 100 policías más de forma inmediata para cubrir necesidades urgentes en este campo. Federación Médica advierte con movilizaciones por crisis en hospitales.
Un plazo de 15 días le dio la Federación Médica Ecuatoriana al gobierno para resolver la crisis en hospitales, que han venido denunciando en las últimas semanas. El presidente del gremio, Wilson Tenorio, insistió en respuestas por parte del Ejecutivo frente a la falta de medicamentos y a los problemas de infraestructura de los hospitales. Estamos en sesión permanente. Hemos dado un ultimátum de 15 días para que existan cambios en el sector de la salud, si no tomaremos medidas más drásticas de movilización nacional, indicó. Mencionó que algunos de los problemas detectados por los colegios de médicos provinciales, como hospitales con más de 300 cirugías represadas. El gremio se reunió en las vísperas con la ministra de Salud, Jimena Garzón. En ese encuentro se definió la conformación de veedurías mixtas entre coordinadores zonales, colegios de médicos provinciales, delegados de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El tema de hoy es la explotación de los recursos naturales no renovables. El Ecuador, una de las fortalezas económicas que tiene en cuanto a los recursos naturales no renovables es el petróleo, el principal rubro de producción de la economía que viene desde los años 70, ¿no? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el rubro de producción principal que tuvo la economía ecuatoriana fue la explotación del cacao. Y claro, eso tuvo vigencia fuertemente hasta los años 40 del siglo XX. Luego un segundo rubro de producción que tuvo la economía ecuatoriana fue el banano. El banano sigue siendo hasta ahora, pero no tiene la misma incidencia que tiene el petróleo. Y el tercer rubro de producción que ha tenido la economía ecuatoriana, que ha influido en todos los aspectos en la generación de bienes y servicios, es el petróleo. Pero claro, del petróleo de la Amazonía, el Ecuador solo pudo explotar y aprovechar de esa explotación durante los años 70, durante los años 90, los primeros años de los 90, porque terminó en el año 91, 92, terminó el contrato con la compañía Texaco. Pero de ese proceso el Ecuador tuvo una muy buena experiencia porque tuvo un buen contrato y porque tuvo una buena participación en la explotación petrolera. A partir del año 91, 92 en adelante, hasta la actualidad, el Ecuador, como dueño del petróleo, paradójicamente, ha participado de la participación marginal o de una producción marginal de la explotación petrolera. Porque la mayor parte de la explotación petrolera ha sido más bien en beneficio de las compañías que han explotado los hidrocarburos, ¿no? Entonces, a partir de los años 90 para acá, el Ecuador no ha sido exitoso en la explotación petrolera. Y otro problema se ha venido profundizando en la explotación de los hidrocarburos es de que paradójicamente el Estado no procesó, no refinó, no industrializó los hidrocarburos. Y más bien se ha vuelto fuertemente dependiente de la importación de los derivados de los hidrocarburos, y eso le significa al Ecuador una enorme descapitalización de la economía, y lo que es peligroso en una economía dolarizada. Porque en una economía dolarizada lo que tiene que venir son los dólares del mercado internacional hacia el mercado interno. Y entre más vengan los dólares del mercado internacional hacia el mercado interno, es mucho mejor para la economía, porque se genera la producción y se genera empleo. Pero con esa visión no han manejado el petróleo hasta la actualidad los gobiernos, desde los años 90 hasta la actualidad. Y todos son responsables de este mal manejo. Solamente por comparar cifras, ¿no? Sucede que en el contrato de asociación con la compañía Texaco, como lo hemos dicho reiteradamente en otros programas, en programas anteriores, mire que la participación del Estado en la producción de la que operó la compañía Texaco, el Estado tenía una participación del 62.5%.
la compañía Texaco tenía el 37.5%. La compañía Texaco del 37.5% pagaba el 18% en regalías petroleras. En el impuesto a la renta pagó el 87.31%, pagó la compañía Texaco. Pagó el 2% de la estación Coca, de la concesión Coca, y pagó el 15% de las utilidades a los trabajadores. Sucede que al final del contrato 72-92, ¿ya?, al Estado ecuatoriano le quedó 23.500 millones de dólares de ese contrato. Y la compañía Texaco participó de cerca de 1.700 millones de dólares. El Estado ecuatoriano participó del 93% de cada barril de petróleo que se explotó de la Amazonía ecuatoriana. La contratista participó del 7%. ¿Ya? Datos dados y publicados por el doctor Luis Arauz en un libro que se llama El Derecho Petrolero Ecuatoriano. Y luego se dio otros procesos muy importantes en el caso de la explotación del barril del petróleo, del costo del barril del petróleo. Sucede que en los 20 años de explotación petrolera con la compañía Texaco, los costos de producción del barril del petróleo, escúcheme, señor presidente de la República, escúcheme, gobierno nacional, escúcheme, país, los costos de producción con la compañía Texaco no excedieron del 20% de los ingresos por la venta de un barril de hidrocarburo. Es decir, al país le quedó el 80% casi, y pagó 20%, ¿no? Y la renta petrolera se la distribuyó entre el Estado, que fue el mayor partícipe, y la contratista. Bueno, la compañía Texaco quería seguir, pero alguien se opusieron fuertemente a no renovar el contrato con la compañía Texaco, porque a la raíz de la salida de la compañía Texaco, prácticamente en el Ecuador han hecho de las suyas, firmando contratos petroleros que han sido lesivos y nocivos al interés nacional. Se han invertido. En los años 90 nosotros publicamos un libro que se llama Contratos Petroleros. Las compañías participaban en el contrato de participación a ese contrato que van a volver nuevamente a las compañías petroleras, a ese contrato que se lo tuvo vigente en los años 90. Las compañías participaron del 80% de la producción petrolera y el país participó del 20%. O sea, se dio la vuelta a la tortilla. Y eso sigue hasta hoy, con los altos costos de producción que asimismo le facturaron esos contratos de prestación de servicios que nuevamente el Estado lo retomó en el gobierno de Correa en el año 2010, en donde el costo de producción de esas compañías en el contrato de prestación de servicios prácticamente fue del 32.5% promedio, de un promedio de contratos que tenían costos de producción de $37 y costos de producción de $42. Así no se puede seguir explotando los hidrocarburos. Queridas amigas, queridos amigos, tenemos que seguir tratando estos temas en los próximos programas y vamos a continuar con el tema de la explotación de los recursos naturales no renovables. Muchas gracias. Opinión. Cada 1 de junio se celebra el Día del Niño en nuestro país, como recordatorio de la primera conferencia mundial sobre el bienestar de los niños que se realizó en Ginebra en 1925. La fecha de esta celebración varía en cada país, pero su espíritu es igual en todos los contextos geográficos. La búsqueda del desarrollo integral, la seguridad y el bienestar de la niñez. Y más allá de los clichés y los mensajes comunes que tiene esta fecha, es necesario reflexionar sobre lo avanzado y continuar con las acciones que nos permitan garantizar a los niños una infancia digna, donde puedan descubrir sus fortalezas, ampliar sus capacidades y expresar libremente sus sueños y anhelos. La infancia es una de las etapas más importantes en la vida de todo ser humano. En esta se consolidan las bases para la conformación de la personalidad del individuo y descubrimos el mundo que nos rodea. Por eso hay temas que son de vital importancia para nuestra niñez. Una nutrición adecuada, asistencia sanitaria, educación y un entorno alejado de la violencia nos permitirá tener nuevas generaciones que impulsen el desarrollo de la nación.
En el país, el 50% de los niños y adolescentes viven en hogares sin acceso a agua potable, servicios higiénicos o alcantarillado. Además, 1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. El 8% de niños de entre 5 y 17 años trabajan en el país, siendo un problema que registra mayores índices en el sector rural, por supuesto. Y al menos 1/3 sufren un trato violento o castigos como forma de disciplina, reflejando que este tipo de corrección está enraizada en la cultura del país. Estos datos nos reflejan que aún queda mucho por hacer. Un niño que no tiene una buena alimentación tendrá problemas en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y por ende es más vulnerable a la deserción escolar. Un niño que recibe golpes y vive en un entorno de violencia reproducirá esos patrones en su escuela, con otros niños y hasta con animales y en sus familias. Según la UNICEF, todas las formas de violencia contra los niños tienen severas consecuencias a nivel físico, psicológico y social en una persona adulta. Si soñamos con un país mejor, debemos garantizar a nuestros niños y niñas el cumplimiento irrestricto de sus derechos, corregir los problemas de nutrición, brindarles educación de calidad, permitirles el acceso a servicios de salud de calidad también y garantizarles, por supuesto, espacios seguros donde puedan desarrollar sus proyectos de vida. Como dijo la afamada escritora y educadora chilena Gabriela Mistral, muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden esperar. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A ellos no podemos contestarles mañana. Debemos hacerlo hoy. Global Hoy con Alan Carney. La reciente visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, a la República China ha sido objeto de duras críticas desde varias organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos por no haber denunciado con claridad las permanentes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos más que suficientemente documentadas, tanto en los testimonios de cientos de víctimas de la brutal política china aplicada contra las poblaciones de etnia túrquica y religión musulmana en sus ancestrales tierras de la actual provincia de Xinjiang al noroeste de China, así como en una enorme cantidad de documentos internos del propio gobierno chino obtenidos por hackers que evidencian incuestionablemente la existencia de una política de Estado encaminada a erradicar la cultura de las comunidades uigures de fe musulmana desde su idioma, cuya enseñanza ha sido prohibida con la imposición para cualquier tema del chino mandarín como único idioma oficial, pasando por sus tradiciones culturales y sobre todo a cuenta de una supuesta radicalización de la población en torno a su fe islámica, de toda expresión religiosa que pasa a ser vista por el Estado como una amenaza para su seguridad. Así, usar la barba, según los preceptos islámicos, se convierte en un acto terrorista que amerita largas penas de prisión en los poco acogedores campos de concentración chinos. Ante la imposibilidad de negar todas las evidencias fotográficas de tales campos obtenidas desde satélites, la dictadura china pretende, mediante juegos de palabras, presentarlos como benéficos centros de reeducación, lo cual implicaría que sus ocupantes habrían sido maleducados por sus padres y sus maestros, o como centros de formación profesional,
seguramente para que puedan aprender las profesiones que el Estado chino estima como más adecuadas y convenientes para esa población. Lo que no deja de llamar la atención es que dichos espacios educativos se hallen rodeados de muros y alambradas, con torres de vigilancia con ametralladoras y soldados, con claras instrucciones, al decir de los documentos obtenidos por los hackers, de disparar a matar a cualquier estudiante que tratara de escapar de estos ejemplares institutos. Entre las perlas jurídicas halladas en las sentencias a 7, 10, 15 años de prisión por presuntos actos terroristas, se cita el atroz crimen de un ciudadano de etnia uigur, como es el haber disminuido el tiempo de uso de su teléfono celular. Clara intención de evitar ser vigilado por el omnipresente sistema de espionaje electrónico montado por el régimen chino para vigilar estrechamente a su población en la obsesiva práctica de las dictaduras para controlar hasta el último detalle en la vida de sus súbditos. Es decir, se castiga y condena por una presunción de una posible intención a criterio de algún comisario sin que se haya llegado a cometer una infracción siquiera, no digamos un delito. El escritor albanés Cadaré ya prefigura este escenario espantoso en su novela El Palacio de los Sueños, donde las personas deben presentarse regularmente al departamento de la policía secreta encargado de la vigilancia de los sueños de la población para prevenir la subversión onírica y las malas intenciones ocultas. Con cada día que pasa, las crecientes capacidades tecnológicas en manos de las dictaduras cada vez nos llevan más cerca de las distopías proféticas de Ray Bradbury o de George Orwell, donde el Estado absoluto, instilando el terror primero y moldeando las mentes después, adoctrinando en la ciega fe del carbonero a la gente, logra uniformizar a la sociedad a manera de un hormiguero o una colmena. Ya los primeros compases de la visita de la señora Bachelet dieron claramente la pauta de lo que vendría. La postura del régimen chino desde el inicio fue absolutamente clara. Sí, anunció que China no estaba dispuesta a aceptar críticas de nadie sobre sus políticas de derechos humanos. Enfáticamente, el líder chino expresó que cada país debía manejar sus asuntos de derechos humanos según sus particulares criterios sobre el tema, pues se trataba de asuntos internos, condenando a los países que, según sí, dan lecciones a los demás sobre los derechos humanos y politizan la cuestión. Tras semejantes comentarios, poco queda por agregar. En efecto, el líder chino exige manos libres para que Herodes administre el kindergarten y que a nadie se le ocurra expresar alguna crítica a un desempeño chino en este campo que no dudó en calificar de ejemplar. A partir de allí, la visita se convirtió, como cabía esperarse, en una oportunidad para la instrumentalización de la misma por el aparato de propaganda chino que se encargó de hacerle decir a la alta comisionada que admiraba mucho los logros chinos en materia de reducción de la pobreza y protección de los derechos humanos. La propia comisión debió salir al paso y desmentir semejante información, aclaración que, con absoluta certeza, no habrá sido difundida por la prensa china, que al ser parte del aparato estatal, goza, como es natural, del mismo manto de infalibilidad que el régimen y el partido. La visita de la señora Bachelet a Xinjiang fue bastante inocua. Pudo visitar uno de los tan elogiados centros de capacitación, vacío y en desuso, y se reunió con algunos familiares de los
estudiantes, por llamarlos de alguna manera, de los cuales no tenían noticias ni sabían de su paradero desde el inicio de sus seguramente difíciles y avanzados estudios. Jamás pudo visitar alguna de estas nobles instituciones educativas implementadas por el régimen para que esas desventuradas personas puedan superar sus limitaciones culturales, volviéndose chinos al abrazar esa cultura e idioma, abandonando sus bárbaras tradiciones y supersticiones. No pudo ver ni las alambradas, ni las torres de vigilancia, ni las ametralladoras, ni los guardias, que con seguridad habrán sido pensados por el previsor gobierno como protección para los estudiantes ante los posibles actos terroristas de fanáticos islamistas. Ni una sola palabra sobre la persecución a la minoría tibetana por motivos étnicos y religiosos, ni a los pueblos mogoles, de poco grata memoria para China, cierto es, y menos aún por la represión en Hong Kong, donde las últimas expresiones de libertad de opinión y de prensa han sido eliminadas despiadadamente con la mordaza de la censura firmemente establecida a través de una ley asfixiante y una administración complaciente. Muy poco para tan largo viaje, pero mucho para una dictadura que aprovecha muy bien las oportunidades para vender sus relatos. Muchas gracias. Editorial. Tumbar a Guillermo Lasso, una apuesta insolente y perversa. Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. Desde sus refugios del odio donde se han parapetado, ocultándose de la ley, dentro y fuera del país, habrán celebrado que un puñado de gente haya ido al Consejo Nacional Electoral, CNE, para comenzar a gestionar la revocatoria del mandato al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien acaba de iniciar su segundo año en el cargo. Apenas 24 horas después de que presentara su informe a la Nación el 24 de mayo, 2 golpes políticos le habrán vuelto a Lasso a la realidad del país que él había dibujado, con alegoría de 2 turbinas encendidas, la salud y la economía, dando la apariencia de haber hecho su tarea, porque la tormenta ya pasó. Pero no es así. Un colectivo liderado por un abogado de Guayaquil ha pedido los formularios para recoger firmas para pedir la revocatoria del mandato del jefe de Estado por supuestamente haber incumplido su plan de gobierno. Y médicos y directivos de los hospitales han ratificado que las casas de salud en las que laboran carecen de medicinas, materiales e implementos para atender a los pacientes, mientras el gobierno había asegurado que lo había resuelto. Pero en política no hay coincidencias. Comenzar el proceso para revocar el mandato al presidente cuando la justicia aquí y en Estados Unidos tramita casos gravísimos de corrupción que ratificarán el saqueo y misericordia al país, en cada obra, en cada proyecto, con cada glosa, busca resolver las aguas para que algunos puedan pescar en río revuelto y se salven. Es evidente que para Lasso ha comenzado un año decisivo, con certeza el más importante de los 4 de su mandato, porque está compelido a demostrar con hechos que puede ser un buen gobernante. Eso lo saben bien sus contradictores y por eso aceleran sus acciones para bloquearlo, tanto desde la Asamblea Nacional, foco de tensión permanente, y con la amenaza de revocarle su mandato. Por esto, no se explica la tosudez del presidente para defender a Guadalupe Llori, no solo porque resulta indefendible tras involucrar a otra función del Estado en asuntos internos de la Asamblea, sino porque bloquean cualquier iniciativa política que podrían impedir que UNES, el Partido Social Cristiano, los disidentes de la izquierda democrática y Pachacuti y algunos independientes hagan una mayoría desde la cual podrían terminar convirtiendo al mismísimo jefe de Estado en la mayor pieza política a dar cacería. Que esta sencilla ecuación no sea entendida en Carondelet evidenciaría que se niegan a admitir que perdieron la mayoría en la Asamblea. Y más que eso, que han perdido el apoyo del pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, las encuestas coinciden en las cifras de desaprobación de la gestión presidencial. Solo difieren los porcentajes.
Si no se asume esa realidad, significa que tampoco conocen de dónde proceden el malestar y los problemas que los impulsan, por lo que no los enmendarán. Y eso es grave. No se puede gobernar a ciegas. Hoy mismo la seguridad social es una bomba de relojería, pero no se toma decisión urgente alguna. Cientos de miles de estudiantes que se han quedado sin educación miran al poder con recelo y desconfianza. Los costos de los alimentos de primera necesidad suben y generan descontento, y una violencia despiadada estremece a quienes deben vivir con las puertas cerradas y los negocios paralizados, y a quienes se enteran sin dar crédito que tales atrocidades se comentan en Ecuador. Y hay más. Resulta una gran paradoja que Lasso hable de transición ecológica, olvidando que firmó el decreto 151 para la explotación minera, y mientras hay empresas que persisten en explotar en zonas de recarga hídricas de la SUAL. Y como si esto no fuese suficiente, anunciar como si se tratase de una buena noticia que extraerá hasta la última gota de petróleo en la Amazonía. Así, la nueva reserva marina en Galápagos, por la cual recibió elogios dentro y fuera del país, está en contradicción con el expolio del Yasuní, pristino lugar residuo del Pleistoceno, patrimonio de la biosfera, del cual se privarán a las futuras generaciones. En fin, un año atrás en su discurso de posesión, Guillermo Lasso, parafraseando al presidente Kennedy, dijo: mientras como país no podamos ayudar a los más pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos. Estas palabras podrían explicar el distanciamiento con los sectores productivos, que se han mostrado inconformes con medidas y decisiones, a pesar de ser quienes tendrían que generar el empleo que tanta falta hace al país. Lo asombroso es que tampoco los sectores laborales y las organizaciones sociales lo respaldan. Ojalá este segundo año comience atendiendo a los más pobres. Por todo esto, Lasso debería mantenerse alerta. Quienes van tras su cabeza son expertos en transformar a la víctima en verdugo. Claro que él los conoce bien, puesto que con ellos ha hecho ciertos acuerdos parlamentarios, pero políticamente son audaces e impredecibles. El presidente remarcó el 24 de mayo que las dos turbinas del país están encendidas. De ser así, lo más probable es que enfrenten turbulencias y tormentas que sacudirán la pesada nave de la nación y mantendrán en zozobra a todos. Harán falta coraje y determinación, así como el apoyo de expertos para poner al país a salvo de las garras del narco, el tema más delicado y escabroso, porque los tentáculos de este monstruo parecen haberse extendido por todas partes. La revocatoria del mandato es una figura que consta en la Constitución y está para ser usada, pero tramitarla en las circunstancias dramáticas que vive el país, con la pretensión de tumbar a Guillermo Lasso, es insolente y perverso. ¿Quiénes mueven estos hilos? Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. El precio del olvido, por Hernán Pérez Luz, El Universo. ¿Qué sucedió con el juez de Manglar Alto que en un acto de evidente corrupción concedió un habeas corpus a un delincuente sentenciado por la Corte Nacional de Justicia por peculado, que fingió que estaba loco y que veía sangre en las paredes y que escuchaba voces por las noches, tan loco que hasta llegó a decir que era inocente? ¿Alguien ha investigado cómo se forjó esta burda patraña en la que se coludieron una serie de fichas, desde abogados mentirosos hasta carceleros de dudosa integridad? ¿Es suficiente la sentencia de la Corte Provincial de Santa Elena para que nos olvidemos de todo lo que sucedió? ¿Va el juez de Manglar Alto a conservar su cargo y nosotros le seguiremos pagando un sueldo con nuestro dinero? ¿Qué normas legales o reglamentarias impiden que este sujeto pierda su cargo? ¿Por qué en otros países un individuo como este no solo habría perdido su cargo, sino hasta habría perdido su matrícula de abogado de por vida, mientras que al parecer eso es imposible en Ecuador? ¿Se va a sancionar al abogado que presentó el petitorio de habeas corpus en el cual se miente descaradamente?
Nuevamente, ¿por qué en otras naciones un abogado incurrirá en semejante acto, se lo suspende por años de su profesión o inclusive podría ser anulada su licencia profesional? Y lo mismo no pasa entre nosotros. Y este es uno de los muchos, de los cientos de capítulos que está compuesta esta novela de terror, que es Nuestra Justicia. Y a pesar de ser uno de los episodios más grotescos de nuestra reciente historia, un episodio que dejó en evidencia el poder de las mafias políticas y los tentáculos de la corrupción, a pesar de eso, todo indica que pronto todo ello será olvidado por la sociedad ecuatoriana. Quedará obviamente como un referente de conversación, de análisis, de comentarios y hasta quizás sea por allí citado por algún analista en un sesudo libro como una muestra más de la corrupción que nos agobia. Pero de allí no pasará. A este evento probablemente le sucederá otro más grotesco que nos cautivará la atención y así sucesivamente. El precio que pagan los pueblos por olvidar es alto. Una democracia no se construye sobre la impunidad. Una y otra vez la historia confirma que las promesas de un futuro no se alcanzan con los pies enterrados en el lodo. Muchos lo han intentado, todos han fracasado. Urge, por ello, que la ciudadanía no descanse en demandar de los poderes públicos, de sus líderes, de sus élites, pero sobre todo de sí misma. Un compromiso serio para enfrentar los graves problemas que nos acechan. Nuestro país está en un punto de quiebre y entre esos problemas, el de la justicia es probablemente el más grave que tenemos. Fácil es generalizar, fácil es proponer simples parches, fácil es quejarse y más fácil aún es simplemente olvidarse de lo que ha sucedido. Un sistema judicial ni se cambia de la noche a la mañana, ni es tan sencillo reformarlo como si se tratase de construir un puente o una carretera. Pero por difícil que sea, debe comenzarse por algo. Los poderes del Estado, la academia, la cooperación internacional, algunos jueces y algunos profesionales honestos, todos deben confluir en crear un espacio de reflexión y de acción. De lo contrario, lo de Manglar Alto será apenas una idílica canción de la tragedia que se avecina. Hernán Pérez Luz, El Universo. El gobierno cura el terror con cifras. Roberto Aguilar, El Expreso. Es, para la mayoría de los ecuatorianos con todas las encuestas, el principal problema del país. La delincuencia común y la violencia de las bandas criminales angustian a millones en todo el territorio nacional. El miedo arrebata a los ciudadanos su libertad de tránsito, la inmovilidad perjudica la economía y el estado de crispación resultante echa a perder la convivencia. La progresión de la violencia abre una tras otras nuevas puertas al horror. La última es de pesadilla. Los 2 carros bomba que estallaron en Esmeraldas inauguran un nuevo escenario en el que cualquiera puede convertirse en una víctima colateral de una guerra entre carteles. El estado de ánimo nacional está marcado por la indefensión y la vulnerabilidad. ¿Cómo responde el gobierno? Por supuesto que el presidente tiene bien aceitada una retórica del acompañamiento, probablemente muy sincera, hecha con frases como "me duele en el alma" o "yo siento la ansiedad del guayaquileño ante la inseguridad y le doy la razón". Pero, ¿qué quiere Guillermo Lasso que haga el ciudadano con su dolor del alma? Sobre todo cuando esos arrebatos sentimentales contrastan con el enfoque tecnocrático que aplicó en su informe a la nación. Fueron 10 minutos, poco significativos, perdidos en un discurso de 1 hora y media. Terriblemente decepcionante. No se puede paliar el horror con tecnocracia. Una forma interesante de interpretar el mensaje presidencial consiste en identificar aquellas partes de su discurso que fueron improvisadas sobre la marcha. Hay algunas notables diferencias entre el discurso escrito que Carondelet repartió a la prensa y el que terminó pronunciando Lasso. No es extraño que la primera de esas diferencias, en el capítulo Seguridad,
tuviera que ver precisamente con el aspecto sentimental de su acompañamiento. La parte del dolor del arma, ni más ni menos, es improvisada, llegado al punto en que el redactor de su discurso había dedicado unas líneas a la situación emocional de los ecuatorianos ante el auge de la delincuencia, y el presidente lo aprovechó para improvisar una mención al último crimen más sonado en las redes sociales, aquel ocurrido en el malecón del Buijo Histórico en San Borondón, con indignación moral, pésame para la familia y llanto sobre la víctima. Dicho lo cual, sin solución de continuidad, retomó el texto escrito y pasó a la enumeración de las toneladas de droga capturadas durante su gobierno. Pero las improvisaciones más significativas fueron las de contenido político. No se equivoca Guillermo Lasso cuando sitúa en el gobierno de Rafael Correa el inicio de esta época de oro que vive el narcotráfico internacional en el Ecuador. En el pasado, dijo por fuera de su texto escrito, le cedieron demasiado territorio a Lampa y además lo hicieron por mucho tiempo. Y más adelante improvisó nuevamente. En el pasado, amigos, hubo intentos firmes, agresivos, de convertir a la Policía Nacional en una rama de un proyecto político. Por suerte no lo lograron, pero hicieron mucho daño. Es verdad que el correísmo fue clave en el proceso de apertura del Ecuador al narcotráfico, con su prioridad centrada en la lucha contra los pequeños traficantes, mientras los informes de inteligencia pedían a gritos intervenir en la frontera norte con las facilidades legales ofrecidas directamente por el despacho presidencial al tráfico de precursores químicos desde las empresas estatales, y con la eliminación de la base de Manta y el montaje teatral de los radares inservibles, con sus evidentes vínculos de amistad con el personal más impresentable de la región, desde la boda de narcotráfico celebrada por el entonces ministro del Interior José Serrano en Manta, hasta la colección de fotos que siguen saliendo a la luz de Rafael Correa con prácticamente cada delincuente que ha operado en este país. La última de estas imágenes lo sitúa posando junto a Leandro Norero, detenido esta semana con una fortuna en efectivo y hasta lingotes de oro. Así que Lasso no miente. La culpa de que las cosas en el Ecuador hayan llegado tan lejos con respecto al narcotráfico no es suya. Pero con ser verdad este mensaje puesto en el informe a la Nación no deja de ser decepcionante, porque ante esa realidad política que es un hecho consumado, el presidente no atina a otra cosa que no sea pedir a los ciudadanos que le tengan fe. Y la fe está buena para las iglesias, pero no para la cosa pública. Dice, por ejemplo, hemos tenido que crear, por primera vez en la historia del país, una verdadera política pública de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos para restaurar la soberanía del Estado en las cárceles. Y cualquiera que lo oye se queda patidifuso, porque de la existencia de esa verdadera política pública de rehabilitación con enfoque en derechos humanos que el presidente dice haber creado, no hay más indicio ni prueba tangible que de la refinería que el corrupto Jorge Glass asegura ver en el terreno aplanado del Aromo. Creer que está ahí o no, en uno y otro caso, es un acto de fe. Y dice también que en el futuro habrá el número de policías que de verdad se necesitan, y da una cifra, 30.000, y el número de guías penitenciarios que desde hace rato hacían falta, y da otra cifra, 1.400 sobre los 1.600 ya existentes, y da a entender que serán incorruptibles por milagro de transubstanciación seguramente, y que el Estado invertirá la cantidad de dinero que demandan las complejas circunstancias y despache una tercera cifra, 1.200 millones de dólares hasta 2025, que no es descabellado, y a eso le llama el camino del éxito. Yo les aseguro que muy pronto la ciudadanía va a sentir en toda su dimensión los positivos resultados de este gran trabajo. Más claro, tengan fe. Resulta por lo menos incómodo escuchar a un presidente hablar de un problema policial puro y duro que se soluciona con más policías y más plata, mientras el narcotráfico avanza cada día en su nefasta tarea de descomposición y de corrupción de la sociedad entera. Trabajadores de puerto, pilotos de avionetas,
transportistas, policías, abogados, jueces, asambleístas. Pero por un momento concedamos que sí, quizá, y ese es un quizás con muchas reservas, quizá el presidente sabe lo que debe hacerse y ha trazado con su equipo la estrategia perfecta para librar esta guerra. Quizá volvió de Israel con una serie de respuestas y de insumos y de herramientas y de apoyos que no puede revelar porque su éxito depende del secreto. Quizás, aunque no se nota en lo más mínimo, está trabajando con el personal adecuado en el camino adecuado. Pero una cosa es cierta, Guillermo Lasso no ha descubierto, hasta la fecha, la manera de dirigirse a un pueblo aterrorizado para transmitirle lo que necesita. Esa sensación de acompañamiento y contención que le ayude a seguir adelante pese a todo. Guillermo Lasso no sabe cómo tratar el problema, ni siquiera es capaz de nombrarlo. Y quiere que confiemos en que lo puede resolver. Quiere que le tengamos fe. Roberto Aguilar, El Expreso. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.